Buenas noches y bienvenidos a este nuevo proyecto, a este nuevo canal llamado Cuentos Obscuros. Mi nombre es Gabriel Escobar y grabo desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos. Espero sea de su agrado este relato que nos comparte una seguidora llamada Sofía Medina. Ella titula este relato La guerra que nadie ganó, en la cual los protagonistas son sus abuelos. Iniciamos el relato. Hace muchos años descubrimos que mi abuelo Antonio tenía otra familia completa, con otra mujer, al igual que otro hijo, estando casado con mi abuela María. Se decía que la otra mujer era la bruja del pueblo donde ella vivía, un pueblo apartado y lejos de la ciudad. Decían que ella había trabajado a mi abuelo, ya que él era un hombre atractivo y ella era una mujer no muy agraciada, ya que su fisonomía era tal cual el de una bruja de cuentos. Los años pasaban y esa relación fuera del matrimonio seguía. Mi abuela siempre supo de esa relación. Sin embargo, no podía hacer mucho, pues en esa época era mal visto separarse o dejar a tu pareja. Así que acudió a consultar a brujas y brujos para que le ayudaran a recuperar a su esposo, sin saber lo que estaría por pasar más adelante. Una mañana que yo jugaba en su cuarto, estaba hurgando en su ropero, mientras sacaba y admiraba su ropa oliendo a madera. Me percaté que muy al fondo estaba una estatua de San Judas Tadeo. La estatua estaba envuelta en una prenda. Al parecer, era ropa interior de un hombre. Lo tomé entre mis manos. Fui con mi abuela, y al preguntarle a mi abuela sobre eso que tenía escondido entre su ropa, molesta lo arrebató de mis manos, diciendo: «No estés hurgando lo que no te importa, trae acá». Fue rápido al ropero y lo guardó nuevamente. En otras ocasiones encontré bolsas pequeñas, parecidas a amuletos, tanto negras como rojas, en la cartera de mi abuelo, con la foto de la otra mujer. Quizás no suena aterrador, pero era esto el precedente para que después lo inexplicable tenga explicación de repente. Mi padre, en distintas ocasiones, me dijo que no fuera a la casa de los abuelos, y de hecho, él jamás quería entrar, pero tampoco me daba explicación alguna del por qué. Yo solo asumía que era porque él no quería a mis abuelos, y por eso él no quería pasar tiempo con ellos. Esa casa la conocíamos todos los nietos, como la casa que espantan. Nunca nadie quería quedarse ahí, mucho menos pasar una noche en ella, ya que en ella se sentían presencias, te sentías siempre observado, y era demasiado fría a pesar de ser verano. No recuerdo algún día que esa casa fuera acogedora o con calor de hogar. Las ocasiones que yo me quedé ahí, siempre, absolutamente siempre, tuve pesadillas. Pasaron los años, mis abuelos ya estaban en una edad avanzada, mi abuelo enfermó repentinamente. Los doctores lo diagnosticaron con cáncer. Nadie en la familia se explicaba el por qué sucedieron las cosas así. Sin embargo, investigando con mis tíos y conocidos, supe que mi abuelo terminó con la otra mujer, y que esta mujer lo amenazó diciendo que tenía sus días contados, al ya no querer ayudarle financieramente. Mi abuelo comenzó a quedarse dormido en su trabajo. Uno de mis tíos dijo verlo correr y gritar, diciendo que los pájaros venían picándolo. En distintas ocasiones perdía la conciencia y decía no recordar nada de lo sucedido. Por las noches decía que los pájaros lo picoteaban y un señor con sombrero le hablaba y no lo dejaba dormir. La familia, al conocer el estado de salud de mi abuelo, decidieron llevarlo a los Estados Unidos para ver si el abuelo podía encontrar otra alternativa, pero al nadie querer hacerse cargo de él, yo asumí esa responsabilidad. Renté una casa para él y para mí. Hasta el día de hoy recuerdo esas largas noches, misteriosas. Tecolotes en la ventana cantando, pesadillas y demás. En especial, recuerdo una noche donde mi abuelo no podía dormir y me llamó a su cuarto. Yo demasiado exhausta por el trabajo que se requiere el cuidar a una persona en su condición. No recuerdo cómo pude entablar conversación con él. Mi abuelo me pedía que por favor le dijera al señor del sombrero que estaba en su cama, que lo dejara dormir. Y ahora que lo pienso,
No sé cómo pude hacer lo siguiente. Señor, por favor, hágame el favor de dejar dormir a mi abuelo. Él dice que usted viene y lo molesta y no lo deja dormir. Por favor. Enseguida se escuchó un lamento fuera de la puerta. El tecolote cantó más fuerte y comenzó a picotear la ventana. Se apagaron las luces y después hubo un silencio escalofriante. Vi a mi abuelo y le pregunté, ¿se fue? Mi abuelo solo atinó a decir que sí y durmió. Días después, le dieron su último diagnóstico a mi abuelo en Estados Unidos y le dijeron que no tenía más de 4 semanas de vida. La familia tomó la decisión de que mi abuelo pasara sus últimos días en su casa en México. Como buena nieta, no podía dejarlo solo, así que me fui con él. Al llegar a su casa, comprendí que tenía que vivir en esa casa, a la cual yo temía tanto. Para mí era más importante estar con él hasta el final. Noche tras noche ocurría lo mismo. La tele, que era una tele antigua, de esas que prendían con perilla, todas las noches se encendían a las 3:15 de la mañana, solo viéndose y escuchándose estática. Las sillas del comedor se escuchaba cómo eran arrastradas, y los gatos maullaban fuera del portón, y un tecolote que aparentemente nos siguió. Por si esto no era suficiente, mi abuelo todas las noches, mientras dormía, hacía ruidos muy extraños. No era apnea, no eran ronquidos. Era como si un animal estuviera con él, en su cuarto. Un animal con sed, con hambre, con rabia. Ruidos que espantarían a cualquiera. Incluso, en ocasiones, sentía como alguien se recostaba a mi lado. Todos los días, al amanecer, mi abuelo gritaba y decía, «Me pican, me pican». Él decía que por su ventana se metían unos pájaros a picotearlo y atacarlo. Él tenía varias heridas en los brazos y cara. Cuando venían a visitarlo, me preguntaban qué había sucedido. Pero yo me quedaba callada, ya que sabía que nadie me iba a creer. Pero lo que ellos no sabían era que ni yo misma sabía qué pasaba en realidad. Llegué a sentir que yo misma me estaba drenando, incluso perdiendo mi propia realidad. Mi padre se comunicó una tarde conmigo y me dijo, ¿qué no te das cuenta? ¿De veras no te das cuenta? Tus abuelos siempre han tenido una guerra entre ellos. Se han atacado con trabajos negros uno al otro. Tanto tu abuelo ha querido muerta a tu abuela para traerse a su otra mujer, y tu abuela ya para librarse de tu abuelo, por lo que le hizo pasar por años. Salte de esa casa. Estás en medio de una guerra, la cual no te incumbe y te está afectando. Sentí cómo se heló mi sangre, y no sé cómo explicarlo, pero de repente muchas cosas tuvieron explicación. Mi papá me decía que mi abuela ya no era mi abuela, que ella había realizado tantos trabajos de magia negra a mi abuelo, que ella misma se perdió. Me dijo, obsérvala bien, ella ya no es ella, solo abre bien los ojos. Esa noche la observé, por horas, mientras dormía en la sala, después viendo su novela, y de repente lo vi. Lo que vi es algo que jamás olvidaré. Ella era literalmente un demonio, una entidad. No sé cómo explicarlo. Era algo sin alma. Sus ojos eran profundos y su mirada vacía y perdida. Me miró fijamente a los ojos y sonrió. Era difícil explicar y creo que pocos entenderán, pero fue algo aterrador. Desde ese día evitaba su mirada y la evitaba a ella lo más que pudiera. Llegó el día final de mi abuelo. Ya estaba por morir. No se pudo hacer nada por él. El día que el doctor dijo que era su última noche,
Supe que tenía que quedarme con él. Lo abracé, platiqué con él, y él solo me decía: ya vienen por mí. ¿Quiénes son esas personas? Yo solo le decía: todo está bien, es Diosito que viene por usted. Y él me dijo: no es Diosito, son sombras negras que lloran. Más tarde, mis tías llegaron a rezarle, abriendo la Biblia a un lado de él. Era una Biblia antigua y pesada, lo recuerdo bien. Mientras ellas rezaban, en el piso de arriba, mi abuela se encontraba en la parte de abajo de la casa, gritando y diciendo: ¿por qué me lo quitas? Tú me prometiste que me lo dejarías. ¿Por qué? ¿Por qué? Después de un rato de palabras sin sentido y diálogos en otra lengua, toda la familia se preguntaba qué pasaba, hasta que una tía dijo: dile a esa cabrona que se calle, porque no lo deja morir en paz. Eso siguió por horas. Mis tías finalmente se fueron a casa, diciéndome: bueno, cuando muera, nos hablas, aquí estaremos. Ya casi dando las 9 de la noche, ya no podía más, estaba cansada. Mi abuelo me empujó y me dijo: vete. Le dije: abuelito, quiero estar aquí con usted acostada, no lo quiero dejar solo. Él insistió, incluso de una manera agresiva, y me dijo: vete, te dije. Triste, pero cansada, me fui a recostar al cuarto de al lado, para poder escuchar, e igual, saber que no estaba lejos de él. Aproximadamente a las 5 de la mañana, escuché un quejido de mi abuelo. Desperté y lo primero que pensé fue en que mi abuelo me necesitaba. Me incorporé. Al momento de hacerlo, algo inexplicable, algo que pocas personas creerán. Al incorporarme y estar sentada en la orilla de la cama, un ser, una entidad, algo que no sé cómo explicar. Era un ser amorfo, simplemente era algo blanco con destellos amarillos. Puso su mano en mi frente y me dijo: duerme. Y no supe más de mí. Es como si eso me evitara ver lo que venía para mi abuelo. Dormí por unas horas, y dormí como hace mucho tiempo no lo hacía. Sentía mucha paz y un aroma dulce frente a mi cara. Desperté a las 6:45. Lo primero que sentí fue angustia por quedarme dormida y culpa porque mi abuelo me necesitaba. Corrí a verlo. Él se quejaba muy lento, muy quedito. Lo tomé entre mis brazos, como una madre recuesta a su bebé en su pecho, y le dije: adiós, abuelito. Lo amo mucho. Váyase en paz. Él murió lentamente. Se sintió más y más helado, y yo lloré, y lloré, y lloré. Mientras lo tenía abrazado y llegaban a ayudar con lo que seguía, me di cuenta que la Biblia se había caído al piso y cerrado. Era algo imposible, ya que mi abuelo no estaba cerca de ella. Nadie entró a visitarlo, y él no podía caminar. A la hora de velarlo, todo comenzó nuevamente. Parecía que lo que estaba en esa casa no descansaba. Durante esa noche, la gente se retiró a descansar a su casa, y solo quedaron 2 tíos a acompañar el cuerpo de mi abuelo. Ya entrada la madrugada, y con mis tíos solos acompañando el cuerpo, se escuchó el lamento de una mujer, o lo que parecía ser una mujer. Un lamento desgarrador. Corrí a donde se encontraban mis tíos, y me percaté de que no había nadie con ellos. Al preguntarles a mis tíos, ellos me dijeron que pensaron que el lamento venía de mi cuarto. En esos 3 días de la velación, mi abuela no decía nada, solo se le veía deambular por la casa. Me costaba trabajo creer que ella ya no era mi abuela, ya que ella fue una buena abuela, al igual que mi abuelo. Los maullidos de los gatos aumentaron, los ruidos en la casa y las sillas arrastrándose. Parecía que a eso que habitaba en la casa
Ya no le importaba si yo me percataba de su presencia. Ya no importaba la hora del día o dónde me encontrara, las manifestaciones aumentaban. Yo solo le decía a mi abuela, ¿que usted no escucha? Y ella solo me callaba, para que yo no dijera nada. El día del entierro llegó. Todos regresamos a casa. Yo, al saber que ya no estaba mi abuelo, pensé no regresar más a esa casa, ya que sin mi abuelo me sentía desprotegida. Mi abuela, al saber eso, se molestó y me reclamó el por qué ya no me iría más a su casa, que si a ella no le iría a cuidar, e incluso que si a ella no la quería como a mi abuelo. Esa noche me fui a dormir a casa de una de mis tías, y durante la noche algo susurraba mi nombre, Sofía. Era como si eso que se encontraba en casa de los abuelos me hubiera seguido. No soporté más. Me armé de valor y le dije, no sé qué seas, no sé qué busques, pero yo no soy lo que buscas, y te pido que me dejes en paz. Y jamás volví a escuchar mi nombre susurrar. Durante el novenario, entré un par de veces a la casa, pero sentía la molestia de mi abuela y su insistencia de que yo subiera a ese segundo piso. Nunca me atreví a subir, ni lo pensé, nunca regresé. Al tercer día del velorio, ya no aguanté más. Me dolía la cabeza. Me despedí de mi abuela y de mi abuelo. Nunca más regresé a esa casa. Al año, mi abuela murió. Por lo que se dice, su muerte fue lenta, dolorosa, con mucha agonía y maltrato físico por parte de su hija. A la fecha, esa casa sigue vacía. Pocas son las personas que se han atrevido a quedarse ahí, y los que se han quedado cuentan que han pasado y visto cosas paranormales, incluso ver a la abuela sentada en un sillón. El último en ir a esa casa fue un tío que dice no creer en todo ese tipo de cosas. Sin embargo, lo empujaron de las escaleras y se fracturó un pie. Los vecinos dicen que por las noches se escuchan lamentos provenientes de esa casa. En estas fechas nos enteramos que ese terreno era utilizado como fosa de varios antepasados. El hombre del sombrero, supimos que era un hermano de mi abuelo, que murió joven, y al parecer mi abuelo tuvo que ver con esa muerte. Y por último, quiero dedicar esta historia a mis abuelos. Yo no juzgo por lo que pasaron, ni por sus acciones. Espero que sepan lo agradecida que estoy con ellos, y que si la vida me diera la oportunidad de volverlos a tener como abuelos, los escogería una y mil veces más. Y bueno, este es el relato que nos comparte Sofía Medina. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharnos. Espero haya sido de su agrado y espero verlos aquí para la próxima.